Si vieras que el lunes me pasó lo mismo, ¿verdad? De que no me copiaban. Ah, ya. Hay como una pulga rara en el Teams porque a nivel de altavoces y de configuración de la reunión no toqué nada. Vieras que a un profe le pasó similar y en otro le pasó que se puso en mute, pero no sé si eso es normal. Él dijo que alguien lo puso en mute, pero tiene cosas raras el team. Y bueno, yo prefería más el Zoom porque, digamos, bueno, siento que el Teams, yo no sé, el Teams y como casi todo lo que hace Microsoft es demasiado grosero. Yo cuando estoy en la sede, bueno, supuestamente contaban que la gente de informática había reducido el ancho de banda, ¿verdad? Como ya ahora la gente está más en teletrabajo, Ajá. o sea, que lo habían reducido. Pero digamos, si yo estoy en una llamada de Teams y comparto el escritorio, todo el dominio interno, ¿verdad? El sistema de contabilidad se pega. Mm. No puedo compartir, digamos, si yo necesito mostrarle algo a alguien de presupuesto, de cómo estamos y demás. Si estoy Pues, compartiendo, me pega, se pega, sí. Sí, no es pero tan intuitivo como el Zoom. correcto. Está como más robusto el Zoom, ¿verdad? Sí, y la ventaja es que el Zoom ya se descarga el video en automático, ¿verdad? Ah, Bueno, y para gustos colores, porque en su momento aquí han promovido de que al inicio, cuando estaban las dos, decían, es que ahí queda en el Drive y no sé qué, pero y hay gente que no se conecta con con el video, la cuenta de la U, ujú. entonces que pasa pidiendo autorización o que como que el video no es como en YouTube, que usted lo pausa y le queda ya como por donde iba. Correcto, sí. Y Sí, dicen que eso, en el Drive es como que usted acordarse, así llega por el minuto 20 y vuelve a empezar y adelante. exacto. Así exactamente es. Entonces, y yo ya cuando nos pusieron ya obligado el Teams, y yo dije, igual lo que hago es como si fuera Zoom, nada más que es dos clics más, que es meterme al stream, descargarlo, dura casi que lo mismo que duraba Zoom, y ya y subirlo igual a YouTube y hacer el playlist. Pues mejor como lo hace usted, profe, porque vieras que hay otros profesores que ponen el video, ¿verdad? Y les expira como a los 2 meses. Me pasó en un Ah, curso. sí, sí, es que eso es un default, Ah, digamos, que cuando uno, voy a poner el ejemplo, a ver si ya está del de ahorita, de estos 12 minutos que no se grabó, a ver si se grabó. Es ah, correcto, digamos, si yo me voy acá, hay 10 minutos grabados ahí. sí, ve, yo tengo que cambiarle aquí, quitar Ah, expiración, seguro se les olvida. vieras que algunos lo dejaban sin eso, como lo acaba de hacer usted, y lo dejaban para no bajar. Entonces a los 2 meses se fueron todas. Y luego era decirle al profesor, profe, que se borraron, que no sé qué, y vieras cómo costó para que lo pusiera. Sí, es que Fue un 60 días ni siquiera el cuatri, como decir usted que no, fuera solo por el cuatri, ¿no? es medio cuatro. Sí, como dos tercios, porque 15 por 7, 105. Ujú. Sí, como dos terceras partes. Sí, Eh, entonces eso fue un despelote, pero más bien como hace usted, se cura en salud, porque en YouTube no expiran. No, Más fácil, más bien. no, tendría que ser algo así como muy jalado, que alguien pasara, como que tuviera alguna música de fondo o algo así, que se me tumbara por copyright, pero Sí, pero no. muy, muy, muy poco probable. Sí, sí. ¿No? Y ya antes de retomar materia, y también con lo otro que yo siempre, bueno, yo creo que este cuatro no hice promoción de eso, es el tema de los micrófonos y las cámaras, porque vamos, esa me pasó a mí una vez, en que el director de administración que estaba en ese entonces, ¿verdad? Me los había pedido prestados para hablar o sea, en semana uno. Me dice, profesores, los que tengan en sus grupos de administración, por favor, pásenlos a esta reunión para conversar unas cosillas de acreditación.
Y yo ya, ok, yo chicos, buenas, ¿verdad? Don Eric ocupa hablar con ustedes, los de administración, conéctense a este link. No voy a grabar, no voy a hablar nada importante, les digo yo, sí que estén tranquilos. Cuando ustedes ya en 15 minutos se reincorporen, empezamos. Y una chavala, vea, yo considero que yo en mi círculo, y porque yo trabajo ligado al gremio de la construcción, entonces las groserías y el morbo y el doble sentido es el pan de cada día. Pero esa muchacha hizo un alarde de un francés que pocas veces he escuchado improperio tras otro entrelazados. De un francés. Un franco-alemán, ¿Qué es eso? ¿verdad? Y yo, Pero como esa, no tenía el mute puesto. sí, sí, o quién sabe, tocó y se le abrió el micro y esa tal por cual, lo que ocupa es que la agarren y taca, taca. Ay, Y Dios. una vez después que yo a veces trato de ponerme del lado del estudiante y yo, ¿cómo pasa si usted, así fuera que ponga la computadora en la cama, si usted no tiene chiquitos ni nada, o sea, no entiendo cómo. A una colega le escribieron, profesora, quita el video porque yo llegué al trabajo, me estaba cambiando y se me prendió la cámara y estaba en traje de Eva. Hijo de pucha. Ay, Dios. Terrible. Sí, o el otro, ¿verdad? También, de que bueno, esa no, esa que fue en otra casa de enseñanza igual aquí en Costa Rica, por ahí se volvió un poquillo viral en los chats de WhatsApp, ¿verdad? También del compañero Douglas. Ajá. ¿Qué le pasó? Ah, no, y que se le prendió la cámara y estaba haciendo prácticas de su ámbito privado de pareja y por ahí y todos los Ah, alumnos, profe, desconecte la sesión, profe. ¿Verdad? Entonces sí, sí, son cosillas con las que uno debe también tener cuidado. cuidado, pero sí, pero ya hace ratillo que no me pasan ese tipo de chascarrillos. Pero Es no, bueno bueno, Alex, para a la cámara tenerle como, si no viene con como las compus nuevas que tiene como una puertica para cerrarlo, ponerle como una cinta o algo así. Porque cuando uno se lo olvida o lo toca sin querer, sobre todo si es una tableta, ahí pueden pasar esas cosas. y no, a mí con el Teams, el que me pasa, que yo siempre le he dicho, me parece mal diseñado, que cómo va a estar el botón de compartir a la parte de cortar, Ah, sí, mira. ¿verdad? Pero y no. Pero bueno, ya retomando, ¿verdad? En eso, en esa que que no se grabó, ¿verdad? Les decía que, bueno, que vamos a retomar con el tema de conciliación, ¿verdad? Okay. Y que aquí, bueno, nada más el par de detalles, ¿verdad? Bueno, ir anotando el saldo en libros y que aquí notes el detalle particular, que no viene comparativo, sino que lo que viene son los datos de empresa. Ah, todos son diferentes, ¿verdad? Ajá, de verdad. Porque a veces el Ah, ejercicio pone depósitos sí. empresa, depósitos en el banco. Ajá, ajá. Pero vea que aquí es como por decirlo así, el reporte de la empresa y aquí aparte el reporte del banco. Sí, están como en dos cuadros diferentes, lo mismo. Correcto. Hay que reacomodarlo. Ah, sí, sí, porque es 234.4 y está 234.4 arriba. Ajá. Sí, es depósito de bancos, ¿verdad? Entonces, esos pequeños detalles, porque si de una vez empiezan a sumar y restar y a colocar diferencias, Se va con todo uno. sí, ¿verdad? Y entonces, que no nos gane esa parte mecánica, ¿verdad? Entonces, ya aquí con los datos apuntados y es simplemente Reacomodar. reacomodar, ¿verdad?
Y recordemos que nuestra convención, aunque el ejercicio no lo dice explícito, ¿verdad? Digamos, en el ejercicio no viene el supuesto. A nivel de conciliación, nuestro supuesto era que el banco tiene el dato correcto. Ok. Y que recordemos que eso es mera convención para poder hacerlo aquí en la academia. Ya en la práctica hay que hacer el control cruzado Claro. ¿verdad? Sí, porque no Como se les equivoca. comentaba. Sí, o como les comentaba en algún caso, digamos, nosotros tenemos ahí una plataforma que ya nos quita ese riesgo de diferencia, ¿verdad? Porque todo se genera por el sistema. Él tira la remesa, genera la remesa, ¿verdad? Por lo que hay que pagar de viáticos. Y después fue que algo estábamos viendo y cuando fue que un compañero dijo, qué raro, a mí no me depositaron y nosotros, no, sí, ¿verdad? Y el cajero llega y nos manda el reporte de remesa, ve, aquí iban. Y hasta que nos metimos a revisar las transacciones aprobadas y venía efectivamente el número de remesa, ¿verdad? Del día anterior, pero pasamos por alto que decía aplicada con excepción. ¿Y qué fue el asunto? ¿Verdad? Que ya eso tiene que ver con la parte de la legalidad. Que cuando uno va a abrir la cuenta bancaria, se tiene que indicar el uso que le va a dar y el monto promedio a manejar, ¿verdad? Entonces el compañero la reportó solo para salario y tenía el tema de la actualización de datos que hay que hacer cada cierto tiempo según la normativa de bancos y él no lo había querido hacer. Entonces ve que el mismo sistema, aún sabiendo que era, digamos, de una cuenta de la IA, ¿verdad? Por no ser la de planillas, dijo aquí hay algo raro y le bloqueó. Entonces, por decirlo así, eran 6 millones de colones en el pago. Y el compañero le tocaban de esos 6 millones 300 mil. Entonces, ahí generó una de las pocas diferencias que se puede ver en estos casos, que fue en libros teníamos el depósito, la remesa, ¿verdad? O la transferencia por 6 millones, pero en el banco quedó por menos. Ujú. En ese caso no hubo tanto problema porque todavía no habíamos cerrado mes. Si lo hubiéramos hecho, si eso hubiera pasado el 30 y ya pasamos al 1 de diciembre, digamos, ahí hubiera quedado como una diferencia de conciliación, pero y como fue de un día para otro y ya el resto del mes transcurrió con normalidad, no pasó a más. Entonces, pero ya, como les digo, ya eso cada cuenta va a tener su naturaleza y tal vez es en lo que hay que centrarse, Claro. ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que una cuenta que tal vez es hasta un poquillo más compleja de revisar, ¿verdad? Ahora que es muy de moda con los condominios, ¿verdad? Que están que la cuota condominal, el recibo de agua, que si se acordó en la asamblea de vecinos que un pago extraordinario, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Ir ahí sumando esos depósitos, porque a veces sí hay gente que se equivoca, ¿verdad? Y deposita en la cuenta que no No, es. claro. En la práctica todo realmente, cualquier ser humano se puede equivocar, ¿verdad? Sí, digamos, ya ahora dependiendo, por ejemplo, a una compañera le pasó hace poco, igual que a nivel de sistema fue un error, no sé si ya se lo habrán resuelto. Digamos, nosotros tenemos el fondo de trabajo, ¿verdad? Para pagar viáticos, pero a veces pasa que nos prestan, estamos a préstamo con otras áreas, ¿verdad? Que también hacen proyectos y tal vez ocupan que les apoyemos con la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? El otro departamento pone el presupuesto de gastos, pero seguimos pagando por medio de nuestro cajero. Entonces, llegó la compañera y le preguntó a los del otro departamento, ¿cuál es la cuenta para devolver dinero? Porque la gira le duró menos de lo previsto, ¿verdad? Entonces,
y el compañero le dio la cuenta donde él hace los depósitos, ¿verdad? En vez de preguntarnos a nosotros, que somos los que le tramitamos, entonces llega y manda el comprobante y nosotros, compañero, usted depositó en otra cuenta, que por dichas de la empresa, ¿verdad? Pero es que esa cuenta me la dio fulanito. Yo sí, pero fulanito cobra en la caja de la dirección financiera. Usted cobra en la caja de proyectos. Es otra cuenta bancaria. Va que era la misma cuenta de la misma empresa, ¿verdad? Sí, es una Sí, broma. sí, es una, es una bronca. Sí, Pero bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con la conciliación. Y ven que en este caso aquí tenemos una diferencia. Entonces, el banco tiene 2.300.000, el libro es el depósito se ha anotado por 1.800.000, hay una diferencia de 500.000, ¿verdad? Y el banco es el que en nuestro supuesto va a tener el dato correcto. Entonces estos 500.000, al ser de un depósito, ¿me restan o me suman en el libro? esa diferencia, Ya que estamos con el comparativo de depósitos, entonces le suma. me suma, correcto. En este caso el 250, el 235, perdón, está en diferencia cero. Y acá, nótese que hay un depósito que lo tiene la empresa, pero no, en el banco no está acreditado. Si venimos a las notas, no nos dice que lo robaron ni nada similar. Entonces quiere decir que este depósito, si ya lo tiene libre, si no está en banco, En tránsito. es un tránsito, correcto. Le va a sumar al banco. Sí. Y por ahí nos decía, y este dato si viene en la redacción, dice que el depósito de 987 pertenece a otra empresa. Entonces me depositaron el cajero por error y me lo consignó, pero ese dinero no es mío. Tendré que hacer alguna anotación yo en la contabilidad o nada más le mando un correo al ejecutivo de la cuenta. Sí, no, en la empresa no hay que hacer nada porque fue un error del banco. Correcto, correcto. El banco me tiene que rebajar esa plata. Pero ¿qué pasa si la empresa no dice nada? ¿Alguna vez ha visto eso? Mm, Vieras que Siempre se dan cuenta. no, yo conozco el caso de un allegado de la familia de mi esposa, que igual que trabajando en esos temas de bancarios, cometió el error y por más que llamó, ¿verdad? Como dice uno popularmente, trató de asustar con la chaqueta del muerto y le tocó apechugar y sí, sí era un monto considerable que incluso tengo entendido que tuvo que pedir un hipotecario, ¿verdad? Porque sí, sí era un monto considerable. Ya como la empresa lo encaje en la contabilidad, ¿verdad? Porque si no la empresa lo va y le va a quedar siempre ahí como una diferencia, ¿verdad? Y por ejemplo, a nosotros, a lo interno,
la política de tesorería es que una diferencia no puede permanecer más de 3 meses sin ajustar en conciliación. Ok. ¿Verdad? Pero sí, dice que al final es un error del empleado, ¿verdad? Y tiene que, viéndolo del lado del banco, y fue un error del colaborador y tiene que y asumirlo. Hay pobre colaborador, ¿verdad? Sí, está ajustado a fondos. Sí, Qué responsabilidad. y mucha responsabilidad. Ok, entonces hasta aquí claros con la clasificación de las diferencias. Sí, 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 sí. Claro, ahí nada más el, eso es lo que usted aclaró, de que está los cuadros mezclados, digamos. Eso sí, de mucho cuidado porque uno se podría ir con todo ahí. Correcto. Y ahora vamos con los cheques. Ya tenemos los cheques de la empresa y los cheques del banco. ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Vamos a hacer la fórmula, el libro menos banco. Con el 1765 no hay, estamos en saldo cero. Y con el 1766 hay 300.000 en negativo, o en números rojos. ¿Verdad? ¿Y cómo lo podemos interpretar? Vea que la empresa contabilizó el pago por 500.000, pero en el banco quedó por 800. Lo correcto serían los 800. Presumimos que el banco es lo correcto. Correcto, ¿verdad? Hay que creerle al banco, ¿verdad? Por buena fe. Entonces tenemos que restarle 300.000 a libros, ¿no? 300.000 al libro, correcto, porque por decirlo así, yo no me he castigado todavía la bolsa. Eh, Tenemos el 1767 que lo tiene la empresa, pero no lo tiene el banco, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Está pendiente. Pero hay que sumarlo a banco. Sumarlo, o sea, es un pago. Hace un pago, mira. Sí, yo le di el Restarlo. cheque al proveedor, ¿verdad? Le di el cheque a la empresa que me da el mantenimiento de las máquinas y la empresa ahí no ha tenido tiempo de irlo a canjear. Habría que restarlo al banco. Correcto. Y por ahí después también decía la redacción que este cheque, el CD 6539, le pertenece a otra empresa. Entonces el banco me rebajó la plata, pero no correspondía al rebajo. Ok. Entonces, en ese caso, tenemos que sumarlo a bancos. Correcto, yo a nivel contable yo no muevo nada. De El que, contabilidad. No hay asiento de nada, digamos. correcto, no hay ningún asiento que me respalde esa transacción, nada más yo mando y según el formalismo que se requiera, o el correo o la carta, memorando, ¿verdad? Firmado al ejecutivo de cuenta. Ajá. Entonces el cliente del banco me tiene que devolver.
Y por aquí venían un par de datos adicionales. La nota de crédito. Nota de crédito 2 millones y nota de débito 1369. La nota de débito 700,000. Entonces ya con esto tenemos para trabajar. En la Nochebuena, nombre de empresa. Nochebuena S.A., conciliación bancaria. Al 30 de abril de 2021 en dólares. Pero y aquí cuestión de gustos, con cómo empezar, si con saldo en libros o saldo en libros. Y ahora con los ajustes que bueno, y el otro ajuste al libro, ¿verdad? Sería la nota de libros. Nota de crédito. Sacamos nuestro subtotal. Las partidas que disminuyen. La nota de débito 1369. La diferencia en el cheque del 17. El 1766. Y esto es lo que nos viene a ajustar. Y con esto deberíamos de llegar a saldo ajustado. Y ahora vamos con el saldo en bancos. De las partidas que van a sumar.
¿Y qué otras me suman el banco? El cheque. Y serían las únicas dos. Y ahora vamos con lo que resta en resta el depósito y resta también este otro cheque pendiente. El 1767. Y ahí tenemos los datos completos para llegar al saldo ajustado. Y aquí estaría. Ok. ¿Verdad? Entonces vean que es nada más un tema de tener cuidado con las diferencias a donde se indican y el signo que se les pone. No sé si tenemos alguna otra duda con el tema de la conciliación. No, profe, es como refrescar, ¿verdad? Porque como lo vemos ya hace como 2 meses. Estoy Sí, practicando un poco. ¿verdad? Nada más de tener cuidado y siempre ser como esa, preguntar y responderse uno mismo, ¿verdad? ¿A quién le falta la transacción, verdad? Si al libro o al banco y si es obligación incluirla en el libro. Hay mucho ver la lógica de cómo está el movimiento de dinero. Sí, sí, digamos, sí, se puede decir como es lógica o a veces el sentido común, ¿verdad? Que no siempre es el más común de los sentidos. Sí. ¿Verdad? Hace tiempo atrás, un día, un compañero, ¿verdad? Vamos en el carro y tenía que ir al trabajo a recoger unas cosas, pero y dice, no, no, dice, voy a aprovechar porque se supone que de nosotros el parqueo que está sobre la carretera, al frente del edificio, es solo para visitas. Y llega y dice, no, no, qué pereza meter el carro. Dice, yo sé que yo tengo mi campo de parqueo. Dice, pero no, 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 vengo rápido. Dice, y que estar reportando la placa y que me requisan y de entrada me requisan a la salida. Dice, ahorita ya llega y lo va a parquear. Y dice, ay, no, aquí me pueden dejar prensado. Y yo vuelvo a ver y yo, compañero, las dos esquinas están libres y en las esquinas solo cabe un carro. Ahí sí, ¿verdad? Tener razón, ¿verdad? Y yo lo vi tan lógico. O sea, si yo vengo de entrada por salida a la empresa y no quiero meter el carro, quiero usar el parqueo de visitas.
no voy a arriesgar a que alguien me deje encerrado, pero pasa más de lo normal, aunque cueste creerlo. Sí, Pero sí, básicamente, ya aterrizándolo en la conciliación, es decir, ok, ¿de dónde viene la diferencia? ¿Verdad? Bueno, para fines académicos es fácil porque yo le creo al banco, ¿verdad? Como lo conversábamos en su momento en la clase, y ya en la vida real yo voy a revisar el registro contable, voy a buscarle la factura, ¿verdad? Si por todo lado a mí como empresa me cierra, el error está en el banco, me responde el banco, ¿verdad? Como en ese ejemplo que yo les contaba, que pues, por error un dinero que yo mandé a depositar al banco cayó en otra cuenta de la empresa. Y cuando me di cuenta me estaban rebotando los cheques por estar sin fondos. Cuando me di cuenta tenía como 150.000 en puras multas, notas de chote. débito, que eran como $50, una cosa así cada nota de débito y al final y nos la ahorraron del sistema porque fue efectivamente error del banco. Sí. No sé si queda por ahí alguna otra duda. No, profe, esto en realidad es recordar un poco, pero no es tan, la verdad no es tan difícil. Me parece a mí más difícil los inventarios, que tienen más pasos. Más pasos. O sea, como más detallitos, así que, Sí, del orden, de llevar el orden al lote, ¿verdad? Que si todavía quedan unidades disponibles. pues, eso, y que luego sume uno lo que tiene que sumar y llevar los saldos de efectivo y de unidades bien actualizados porque eso depende de los asientos, ¿verdad? Luego, Correcto. sí, ¿Verdad? Y no estamos exentos de siempre, ¿verdad? De todo cuidado. Nosotros hace poco nos pasó, estamos manejando un programa de inversión y el banco, ¿verdad? Por sus protocolos de seguridad, no nos da la plata. Nosotros para pagar el proveedor, ¿verdad? Tenemos un garante ante el banco que si todo cumple, ¿verdad? Entonces nosotros mandamos el documento firmado al banco con nuestros autorizados y más el garante. Y, ¿verdad? Entonces en ese primer pago, ¿verdad? Ya habíamos dicho el banco, ya está la cuenta, ¿verdad? Porque ya ahí es a nivel internacional con todas estas cuestiones de código SWIFT y demás. Y nos dice el chaval, sí, sí se puede depositar. Algo pasa y el caso, la gestión de la retoma otra ejecutiva de desembolsos. Y, ¿verdad? Nosotros mandamos el primer pago y tras de eso con todo el formalismo, porque había que mandar por correos a Alemania los documentos, que es donde está la sede del banco. Y cuando nos llega el primer depósito, nos dice la muchacha, la ejecutiva, nos dice, rebotó el depósito, faltan datos en la cuenta. ¿Verdad? Y nosotros, uy, qué bronca, ¿verdad? Porque era un pago considerable, eran como 30.000 euros. Y el envío, lo menos que cobra correos para ese tipo de envíos son como 60 euros más, ¿verdad? No, pero al final, por dicha, fue error de la empresa cuando entregó los datos, ¿verdad? Y como el banco es el negocio más lucrativo y el banco se cobró una comisión por decirlo así, nos dijo a nosotros, por yo no haberle podido depositar al cliente, les voy a rebajar como 80 euros, algo así del total del depósito, ¿verdad? Pero sí, no estamos exentos del error. claro. Por eso incluso uno busca mitigarlo, ¿verdad? Digamos, en ese caso nosotros
como el desembolso, ¿verdad? Aquí está lo que la certificación de la empresa y esto es lo que estábamos poniendo en el documento que va para el banco. Y ya cada uno revisando que no estuviera que los datos fueran los correctos. Ok. Pero vamos con el ejercicio número 2. Bueno, me interesa el 3 más bien, que era el de la planilla, Ok. para repasar, para reforzar ese tema del cálculo de la renta, que es tal vez que es un poco Nuevo. más tedioso, sí. Y tema más nuevo también. Y sí, y es el tema más nuevo, efectivamente. Y entonces dice así, se presenta, ¿verdad? Los datos de la planilla de la empresa para el mes de mayo, ¿verdad? Viene lo que gana cada uno de los trabajadores. Dice que además algunos trabajadores, perdón, trabajaron tiempo extra remunerado y que aquí viene el reporte. Entonces vamos a ir en orden. Ahí está. Y ya tenemos los datos del salario base. Dice quiénes trabajaron extras. Las extras remuneradas. A ver qué otro dato interesante nos da el ejercicio. Los tractos de renta. Los tractos de renta. Ahí tenemos los topes de renta. Entonces, ahora sí, ya con esos datos, vamos a ver si nos hablan por ahí de datos interesantes. Dice que los de financieros les dan una comisión y los de ventas reciben cada uno 300,000 y que al señor Rueda Hernández, le dan un bono de 500,000. Dice que tiene
todos son parte de la asociación y que les rebajan 5% y el patrón no contribuye con igual monto. Entonces vamos a ir agregando la información requerida. O sea que debemos de considerar que tenemos gente que trabajó horas, horas extras y que también hay bonos que reciben algunos empleados. Sí. Profe, luego usted sube el documento de este examen. O ya está subido. No lo vi yo. Este está en la carpeta de la semana pasada. Se me olvidó ese Ah, detalle. Sí, ok, es la ok. práctica, sí, es la práctica del tercer cuatri del 2021. A mirarlo, sí. Sí, es que se lo había dicho al inicio del corto de 10 minutos que no se grabó. En la parte Bueno, silenciosa. que no se escuchaba, no se escuchaba. Sí, exacto. Ahí fue que el Teams lo mutió, profe. No, pero sí, lo raro es que decía que tenía el micro abierto. Sí, yo vi, cuando usted me mostró la pantalla, se le veía el micrófono abierto. Pero dice que la voz, quién sabe dónde, ¿verdad? Sí, Listo, ya. ok, entonces, ahora sí, hay que ir sumando, ¿verdad? Los pluses, ¿verdad? Que vas a ponerle ahí como cuestión de gustos, como pluses o ir diferenciando, ¿verdad? Los montos adicionales que recibe. Entonces, el costo por hora ordinaria, el costo por hora ordinaria. Y estamos trabajando con el supuesto, ¿verdad? De que el salario es mensual por jornada ordinaria. De Sánchez Gómez, costo por hora extra. Ahí tenemos el costo de las horas extras total, lo que le corresponde a cada uno por horas extras y nada más de irlo agregando para mantener el formato que hemos venido trabajando, horas extras. Antonio por acá y ahí ya tenemos los dos horas extras, los bonos, que dice que los de financiero
Los de financiero dice que reciben 100.000 de bono. Dice que a los de venta se les da 300.000 a cada uno. Y que Raúl recibe un bono de 500.000. Y vamos a ver si revisa la redacción. No, no dice de ningún ingreso extra. Entonces ya con eso tengo todo lo necesario para calcular el salario bruto. Ahí tendríamos los salarios brutos de cada uno. Acá cómo vamos, Alex. Yo muy bien, profe. ¿Verdad? Y a partir de aquí empiezan a caer los rebajos. Vean que en este caso el tope de renta está hasta los 800. $840.000. Entonces, en este caso, si el exento está en 840.000, ah, Antonio tendrá que pagar. Exento está. Bueno, y decía No, por ahí como dato adicional que la seguridad social es un 10.50. Ahora sí, Alex, ¿qué íbamos a decir? no, que estaré exento con 800 no paga todavía. O con 800 no pagan, ni 820, Hasta 840. hasta 840. ¿Verdad? Y como yo les decía, eso ustedes no se lo tienen que aprender de memoria porque yo se los voy a indicar, porque esto es algo que cambia año con año. Sí. Hay que buscar una forma que sea más eficiente. Entonces dice que la caja del Seguro Social es el 10 punto. El 10.50. Hay que ir rebajando. Como les decía, en orden de prioridades está primero el Seguro Social. Y si hubiera pensión, seguiría después de eso, ¿verdad, profe? Sí, correcto. Y sería, no me ha tocado ver todavía la colilla de un caso así de severo, pero sí, ahí iría la pensión. Siempre hay más de uno que están pensados por la pensión. Sí, ¿verdad? Ya, y esas son cosas y que por qué pasan, o si lo haces por descuido y responsabilidades o lo que sea, y no.
y son y parte de la vida. de la vida, ¿verdad? Y como contaba un amigo mío que dice que está en la canchilla del pueblo, el barrio jugando, y dicen que cuando pasa la patrulla y pregunta, ¿fulano de tal? Y como ese amiguillo mío es una mafia, dice, ¿qué pasó? ¿A quién? Cuando le repite el nombre, no, aquí no está. Y dicen que el chaval estaba en la banca Hijo de pucha, y sale y pregunta que qué pasa. Y se lo llevaron porque, digamos, pagó, pero como que quedó, le faltó, se quedó corto con el depósito. ay Dios. Y el otro lo estaba salvando, ¿verdad? Correcto. Y dice, no, y lo mejor fue que en esa segunda parte él llega y dice que te pregunta si estaban jugando contra un equipo que no era del vecindario. Dice, ¿y por qué se lo llevaron al chaval? Y dice, "Ey, porque lo están investigando del OIJ". Dice que le dio todo el cuento de terror. Entonces, en orden de prioridad, ¿verdad? Entonces, como les he dicho desde hace 15 días que estamos viendo este tema, el primero está el imperio, ¿verdad? La seguridad social, y ahora sigue el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque se le dice imperio, perdón, profe. Sí, se heredó esa definición, ¿verdad? Y desde la antigua Roma, ¿verdad? El imperio romano, aquí, como les contaba, y cómo funcionaba Roma. Roma colonizaba, decía usted siga usted con su pandereta, sus culturas, sus dioses, y eso sí, yo lo voy a administrar, ¿verdad? En la parte administrativa, usted sí se somete a mis leyes y usted me paga peaje y yo le mantengo bonitos los caminos y le hago todos los acueductos y demás. Y lo que sobra me lo llevo para Roma, ¿verdad? Que incluso si nos vamos a derecho tributario, ese es el concepto de impuesto, ¿verdad? Que son aquellas sumas que percibe el Estado bajo su poder de imperio, Ah, de ahí viene. ¿sí? Ah, ok. ¿Verdad? Dependiendo así de dónde eh, impuesto, ¿verdad? Entonces sí, básicamente es por eso y como esa concepción que les hablaba de que todo Estado y así es como se financia, ¿verdad? Y por medio de impuestos, por eso a veces la gente cuando tiene la noción de que, sí, esto es gratis, esto lo provee el Estado, no lo provee el Estado, lo pagamos entre todos. Claro. ¿Verdad? Por eso me gusta esa premisa de los economistas de su primera lección, no hay almuerzo gratis. Sí, claro. Ya, lo del gobierno parece gratis, pero en realidad no es gratis. No, no, es subsidiado, ¿verdad? O patrocinado, como se le quiera decir, ¿verdad? Que por ahí como que era el ejemplo que ponía, ¿verdad? Por ahí me tocó, hace unos años había visto en no sé qué parte de Estados Unidos era, ¿verdad? Que por decirlo así, para ponerle un ejemplo sencillo, como que usted tuviera que agarrar ahí en los atillos, ¿verdad? Y levantar eso en una semana, ¿verdad? Porque entonces el ayuntamiento lo que propuso fue que el tren,
que verdad, como que iban a dar tiquetes para que usted viajara en el transporte público, pues, bus, tren o taxis, con tal de quitar al máximo el tránsito vehicular para que solo pudieran circular el transporte público y carros de bomberos, pues, ¿verdad? Y policía, ¿verdad? Y así el trabajo pudiera avanzar de forma más rápida, pero, o sea, de dónde creen que agarra la pata la municipalidad, por decirlo en términos coloquiales? Sí, claro. Y de lo que cobra, ¿verdad? Probablemente la municipalidad le tocó hacer ahí algún programa de austeridad de un par de años para guardar esa plata y tenerla lista, Sí, claro. ¿verdad? Ujú. Entonces así es como funciona. Ya como sale en la práctica, ¿verdad? Las coimas y demás que se van de camino. Ok, pero bueno, vamos a centrarnos ahora sí en el cálculo de la renta, ¿verdad? Tenemos por acá los tractos. Dice que por debajo de 840.000 está exento y el primer tope de renta es de 840.000 a 1.233.000. Está cambiando el formato, bro. ¿Ah? Está cambiando el formato del Sí, cuadro. ahí hubo un error. Sí, hubo ahí un error. Se me fue un cero de más en el. Ahora sí. Entonces, hasta 840.000 exento y el primer tracto llega hasta 1.233.000. Cálculos de impuesto de renta al salario. Entonces, Antonio está por encima de 840.000, pero no excede, ¿verdad? El 1.233.000, ¿verdad? Salario, la renta, ¿cuánto sería entonces? Porque es del tracto uno, Ok. que sería entonces el salario menos el mínimo del tracto, que en este caso sería 840.000, Por el porcentaje. por el porcentaje correcto del 10%. Entonces ahí tenemos ya el cálculo de Antonio. De la marca es igual el salario de 1.150.000. La del- Entonces está igual en qué tracto.
sigue estando en el 1. La renta en el tracto 1 y es repetir la fórmula por el 10%, ¿verdad? Porque también está dentro del tracto del tracto 1. Y el detalle particular ahí, que tiene que ser obviamente mayor que la de Antonio, un poquito, ¿verdad? Porque el salario bruto es mayor. En este caso sería de 31,000. Destacaba. ¿Verdad? Tengo el monto de la renta. Entonces, no sé, Alex, si hasta aquí tenemos alguna duda con el cálculo de la renta. No, profe, todo bien ahí. Y vean que ahora vamos igual. Vamos con el caso de Miguel Mejía. ¿Y en qué tracto está Miguel? Dice que el salario bruto de Miguel está en 2,300,000. El salario de Miguel está en Quedaría hasta el tercer, uno, dos, en tres, el, cuarto. en el, en el tercero, no digamos, si ignoremos el exento, Ah, ok, ok. Que sería en el tercero, entonces. en el veinte tercer tracto, por- ¿verdad? Con un 20%. Correcto, y recordemos que el impuesto es escalonado, ¿verdad? Sí. Más se gane, más se paga. Entonces más se gane, más se paga, correcto. Sí. Me imagino que habrá gente, profe, en la práctica que sabiendo eso, no de maneras muy legales buscan estar en un tracto y no pasarse de ese, ¿verdad? Aunque tengan ingresos, de alguna manera. Sí, bueno, en el caso de los asalariados, ¿verdad? Sí, Y es de oficio, sí, es de oficio. En ¿verdad? los, Lo, todos los lo que por profesionales, ahí, digamos. ¿verdad? De las cosas que les decía en su momento, que yo no profundizaba porque son de derecho laboral, ¿verdad? Es ese tema de la subfactura, por decirlo así, como de la subfacturación de la planilla, que le dicen a usted que se inscriba por servicios profesionales y hasta el mismo contador de la empresa le ayuda con las declaraciones, ¿verdad? Entonces le pagan una parte por salario, ¿verdad? Y la otra por servicios profesionales y usted en el momento dice, "Ay, sí, me estoy ganando una diferencia ahí en el seguro y otros gastos y la renta". Pero después con el aguinaldo y las prestaciones es donde recibe el impacto, ¿verdad? Que de hecho en su momento fue un poquillo sonado el caso de este chavalo de Carlos Ramos, el Porcenzón, ¿verdad? Que Ah, él le puso la denuncia cuando él se jubiló, ¿verdad? Le puso la denuncia a Grupo Omega por esa práctica, ¿verdad? Pero después de ahí,
¿verdad? Entonces tenemos salario. El salario 2.300.000. Esto es el equivalente a estar en el tracto 3. Entonces tenemos que el tracto 1 es completo. El tracto 1 al completo, al igual que el tracto 2. El tracto 2 y ahora sí el tracto 3. El salario que gana la persona por el piso del tracto en que se encuentra, por el porcentaje de renta que se indica ahí, para un total de 206.000, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Por obvias razones y va a pagar mucho más renta, ¿verdad? Y si es y nótese de que no es tan lineal la relación, porque vea que Miguel gana casi el doble de lo que gana Lara, pero en cuanto a la renta, ¿verdad? Y no sale, paga mucho más del doble. Entonces, vamos a ver quién más paga renta. Ah, Joaquín Padilla, ¿verdad? El salario bruto es de 900.000. La, la renta, ¿verdad? Está también y sencilla de calcular del tracto 1 por el 10%. Ya que tenemos, bueno, el que más paga renta en este caso, que sería el Raúl Rueda, ¿verdad? ¿Verdad? Con un salario de 4.500.000. Y está aquí, ¿verdad? En el cuarto, Correcto. el, tra- el tracto cuarto, ¿verdad? No vamos a hacer doble viaje. El tracto 1 y 2 ya sabemos cuánto es al completo. El tracto 3, ese sí lo tenemos que calcular porque
En realidad uno cuando tenga los tractos completos, nada más lo copia, profe, Sí, sí, perfectamente. correcto. ¿Verdad? Como dicen mis abuelos, solo los vagos hacen doble viaje. A no ser que sea alguien que tenga TOC Compulsivo, sí. de verificación. Sí. ¿Verdad? Y bueno, hay un compañero, ya él se jubiló un tiempillo atrás, pero sí me contaban que No, en el tiempo que trabajó en la oficina, ¿verdad? Él revisaba los comprobantes de gasto, se los remitía el cajero y por las dudas él por si acaso se había equivocado, se dejaba copia de las facturas. esa gente revisa, o sea, casi nunca comete errores porque revisan 2, 3, 4, 5 veces Sí, pero y a un costo altísimo, ¿verdad? Y no en el tiempo, sí, hace mucho tiempo. gasta mucho tiempo y en el total renta. El total de renta. El de renta 654. En este caso, Francisco Sánchez y 787. No Correcto. paga. Y por último, José Monje, y Ese sí paga. ese sí paga, ¿verdad? Y los 925 menos Hasta el tracto 1. por el tracto. Bueno, pequeño detalle, no lo pusimos en menos. Y ahí ya tengo todos los que pagaban renta. Entonces vean que a eso es cuando nos referimos que el pago de la renta es escalonado, pero nos referimos a eso. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, Alex. No, profe. Bien, más bien, lo que estaba pensando es que uno podría ponerlo como en un mismo cuadro, ¿verdad? También, si uno quisiera, digo yo. Como en el mismo cuadro. O sea, digamos, usted lo colocó como en vertical, los tractos, digamos, los nombres de las personas, salario y los tractos ahí para abajo. Ajá, Entonces, sí, hacia la derecha, digamos, y hacerlo en fila. en fila, también se Sí, podría, ¿verdad? sí, sí, sí. Si le sirve a Digamos, uno. sí, no, y son formas, ¿verdad? Esas cuestiones de formato, con eso yo no molesto. Sí, con lo único que a veces sí, tal vez un poco es cuando son temas de estados financieros, ¿verdad? Porque ya eso sí está por norma. En formato establecido. Correcto. Ok, entonces dice que la asociación solidarista era el 5% y que todos pertenecen. Ahí están todos
los rebajos de la Solidarista. Y que a los de financiero les rebajan 40.000 del teléfono porque se los pagan. Otros rebajos. Y ya con eso pues sacamos el salario. Sí. Bueno, en este caso, nótese cómo Raúl le deja casi el 25% de su ingreso al seguro social y a la renta, ¿verdad? Ujú. De hecho, por ahí leyéndolo, ¿verdad? Que eso lo profundizan más en derecho tributario, los que tienen que llevar ese curso. Hay un crédito, ¿verdad? Que uno puede rebajar un gasto por la cónyuge, bueno, por la pareja y ya formalmente ante registro y por los hijos, por cada hijo. Pero para son como 1.500 por hijo y 2.000 algo por cónyuge y, ¿verdad? Es un monto ridículo. 2.500 colones. 1.500 colones por hijo, algo así, y 2.000 y algo por la pareja. Esos son colones como de hace 30 años, seguro. No, no, ese es el crédito fiscal que está Claro, establecido. Ese sí es como, sí. hace poco escuchaba una directora de la IA decir eso, ¿verdad? Que y en su, eh, aquí está, bueno, pero este no está actualizado. Yo creo que es más caro para el área de recursos humanos de las empresas hacer el 1.750 por hijo y 2.650 por el cónyuge, Para que le compre digamos. medio pinto. Correcto. Sí, Ni siquiera un... y son excluyentes, ¿no? Y lo mejor es que son excluyentes, o sea, si en la pareja ambos están ya grabados por la renta, solo uno puede hacer la deducción. Imagínate. Sí, sí, digamos, entonces esa vez escuchaba a esa directora hacer esa reflexión de que a mí no me echen la culpa del déficit fiscal porque a mí la renta me la bajan de oficio, no tengo forma de... Dice, yo no ando haciendo marramuces en paraísos fiscales ni nada que se le parezca con tal de no pagar, simplemente recursos humanos como agente de recaudación, rebaja y deposita. Ujú. Y bueno, y siempre está el pequeño detalle que hay que observar. En la buena teoría, el salario neto siempre va a ser menor que el bruto. Estaría raro que aquí diera mayor, ¿verdad? Que aquí diera, no sé, 2.800.000. Sí. Y ya con eso, en este caso el ejercicio quedaba hasta acá, porque ese era el otro punto que hablaban que se quedó, que el team se muteó, ¿verdad? Que el ejercicio va a ser tan corto
Ah, no, sí, aquí sí era en la conciliación que no pedía asientos. Aquí Ah, sí, sí, la planilla sí la sí. planilla sí lo pide. Entonces, bueno, vamos a hacer los asientos, ¿verdad? Bueno, el primero, ¿verdad? Igual en el examen no es obligado que usted le pongan el título. Pero sí el detalle, ¿verdad? Sí, el detalle sí. El reconocimiento del gasto, donde vamos a tener gasto por salario, gasto por salario, salario por pagar, ¿verdad? Registro del gasto del ejercicio que estábamos en el mes de mayo. Ahí está el detalle, toda la liquidación del pasivo, salario por pagar, ¿verdad? Cargas sociales por pagar, Profe, ese descargas. asientos es porque en cada periodo esas cuentas tienen que quedar en cero, ¿verdad? Para el periodo siguiente. No, ¿de cuál? ¿De liquidar ese pasivo? Ajá. No, es que para fines, ¿verdad? Que era lo que yo les explicaba en las clases anteriores, que aquel asiento que veíamos en conta uno de gasto por salario contra efectivo, digamos que no es del todo cierto, porque digamos, obviamente estos 11 millones van a salir, pero repartidos, ¿verdad? Entonces, primero tengo que reconocer el pasivo y luego liquidarlo, ¿verdad? Es como por decirlo así, para contar bien O sea, entonces liquidar el pasivo es como, en otras palabras, el, desglosarlo. sí, desglosarlo, ¿verdad? Decir, ok, sí, teníamos salarios por pagar y eso se repartió entre lo que para la caja, para la hacienda, la asociación y luego lo que se llevaron los empleados. Entonces, eso sí es por pagar, impuesto de renta por. Bueno, hay algunas empresas que tal vez lo diferencian de la renta por utilidad, ¿verdad? Retención y impuesto de renta por pagar, aporte solidarista por pagar y otras cuentas por pagar. Y por último, el efectivo. Entonces, todo este dinero tarde o temprano va a salir, ¿verdad? Pero es lo que es lo que reciben los empleados, ¿verdad? Entonces, esto de acá y las cargas sociales, la retención de renta, el aporte solidarista y
La empresa lo pagará cuando, en los plazos que corresponda. Entonces, y después, ¿verdad? Se liquidarán estos 4 pasivos contra el efectivo para ya cerrar el ciclo. Pero no es que tiene que quedar en cero, porque incluso por temas, ¿verdad? No todas las empresas pagan 15 y 30, ¿verdad? Algunas empresas pagan, por ejemplo, los 10 y 25 y por sus procesos, ¿verdad? Tal vez el corte del salario, el 25 lo depositan, pero para correr todos los procesos internos hacen el corte al 22. Entonces, los 8 días de salario restantes, ¿verdad? Se pagan hasta el mes siguiente, ¿verdad? Entonces, para las empresas que cierran mensualmente sus costos, eso aparece como una cuenta por pagar. Pero no es que sea una regla de que vaya a quedar en cero. Pago de los salarios. Y por último, el tercero, de las obligaciones patronales. El gasto por salario, cargas sociales por pagar. En este caso, el ejercicio decía que eran del 26.50. El 26.50. Empezamos con las provisiones, provisión de aguinaldo. De la provisión de aguinaldo, provisión de vacaciones, por el monto que ahí venía en el ejercicio. Ese monto o los porcentajes que siempre se dan en los ejercicios de vacaciones, de cesantía, no hay que hacer ningún cuadro ni nada, simplemente para el asiento, ¿verdad? Para el asiento, correcto. ¿Verdad? Aguinaldo, cesantía, eso. Sí, y yo se los indico. Ok, ok. La provisión de vacaciones, la haces calcularla porque todos están en la asociación. Está aguinaldo, vacaciones, cesantía. Aguinaldo, vacaciones, la seguridad social. El aporte solidarista, ya lo tenemos acá calculado. E igual, ¿verdad? En este caso, el ejercicio omite un valor para la póliza del INSS, entonces no hay que considerarlo. Ok. Si nos lo indicaran y sería una cuenta por pagar más, ¿verdad? En este caso Iría ahí, debajo con, de... con el INSS, Ajá. sí, aquí abajo, ¿verdad? Póliza de riesgos del trabajo por pagar. Sí, creo que un ejercicio que usted hizo lo tenía, me parece. Sí, ¿verdad? Y ya con eso terminaríamos el ejercicio. Ok, Ah, bueno, vale.
por concepto de salario. Entonces ahí sí, ya ahí estaríamos listos con la planilla, Ok. ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que yo se los mencioné durante las clases, pero si no, cuando se pongan al día, tomen esa recomendación, dejen la planilla de último. ¿Por más larga, profe? Sí, porque si no les pega, ¿verdad? Porque a veces les pasa que esto acá no les da algún errorcillo acá, que los gastos y el salario neto no les suma igual que el bruto, ¿verdad? Entonces eso hace que técnicamente el ejercicio esté malo, ¿verdad? Eso es como si ustedes entregaran un balance de comprobación descuadrado. Ujú. Y eres que a veces sí he notado que se ponen ya tensos de que no le encuentran el dedazo y, Claro. ¿verdad? Me Y ya pasó cuando, en el primer examen, a la sí, conciliación, que ahí patinando. sí, sí, ¿verdad? Entonces sí, en eso uno tiene que darle la vuelta, uno dice, ok, el de inventarios, algo tiene que dar. Bueno, en este caso estamos un poquillo prensados porque ahí tenemos también conciliación bancaria, pero entonces mejor me agarro primero con el de inventario, que algo da, Ujú. ¿verdad? Obviamente, y sí, ahí como están los tips ahí para no pifiar, pero puedo irme valiente, algo da y ahí se fue, Ujú. ¿verdad? Entonces, esto sería como lo relevante a la práctica, Ok. ¿verdad? Porque, bueno, está el de inventario, pero ya ayer también pasamos, pasamos inventario. Ujú. Ah, bueno, acá nada más, ¿verdad? Voy a resaltar esto rápidamente, que este tenía esta particularidad. El ejercicio 2. Eso no me acuerdo. Ah, pequeño detalle. Que dice que se compraron 4.000 unidades a 12.60 y se pagó por el flete 1.200, ¿verdad? Que entonces el 20 de abril, ¿verdad? Que era el otro ejemplo que les quería ilustrar. En contado no hubiéramos dicho compras y flete sobre compras, pero como acá todo es por el perpetuo, tenemos que consolidar ese costo, ¿verdad? Entonces vamos a tener factura, ¿verdad? La cantidad, costo unitario total, entonces las 4.000 unidades a 12.60,
a 12.60 y tenemos el flete. El flete que pagamos 1.200. ¿Por cuánto me salió el lote? 51.600, ¿verdad? Entonces mi nuevo costo unitario es de 12.90, ¿verdad? Y el asiento, entonces sería inventario por el total, ¿verdad? 51.600 contra las cuentas por pagar. ¿Verdad? Y vea que aquí se está cumpliendo eso que vimos, que el costo del inventario era factura más impuestos y fletes, ¿verdad? Y hasta veámoslo dentro de la misma lógica de un empresario. O sea, yo estoy pagando al proveedor 50.400 y 1.200 por transporte y lo tengo que recuperar. Entonces, ¿cuánto me valen esas unidades? ¿50.400 o 51.600? 51.600, sí. Sí, ¿verdad? Digamos, omitiéndolo tal vez desde el tecnicismo de la norma y viéndolo bajo lógica empresarial. Es parte del costo, bro. Correcto, porque ya que la misma norma me dice impuestos, factura, impuestos, traslado y otros costos necesarios para darle ubicación, la ubicación actual, ¿verdad? Entonces eso siempre hay que verlo en el contexto. Eso es, por ejemplo, las fábricas que venden en sus centros de distribución, ¿verdad? Entonces, el producto llegó, terminó, ¿verdad? Por poner un ejemplo, está la fábrica de frescos ahí en Belén, ¿verdad? La muy querida, ¿verdad? Y llega la empresa y termina ahí sus botellitas de agua, de jugos y de bebidas de adultos y ya las tiene ahí. Pero ¿cómo vende la empresa? Digamos, en el caso hipotético, y la empresa tiene sus centros de distribución en las cabeceras de provincia. Entonces, ¿a dónde se obtienen los beneficios? ¿En fábrica o en el centro de distribución? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿De dónde viene a dónde obtiene la empresa el beneficio? ¿Por tenerlo en la fábrica o por llevarlo al centro de distribución y venderlo? Ah, pues llevarlo al centro de distribución. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí por decir algo, la botella de fresco de manzana en fábrica vale 10 colones, 100 colones, pero hay que trasladarla a los centros de distribución. Entonces no vale 100, vale 100 más el traslado. Correcto. Entonces, entonces siempre hay que verlo en el contexto. Y esto era nada más lo que me Importa algo, ¿verdad? interesaba. ¿Perdón? Cuando uno importa algo, de que hay que subirle, sumarle el flete y el seguro. El Muchas flete veces. sí, ¿verdad? En el caso de que yo no lo haya comprado en términos CIF, Ajá, correcto. ¿verdad? Igual, y si lo compré CIF y ya después ahí empieza la aduana y el traslado interno, ¿verdad? Sí. A no ser que yo tenga negociado con mi proveedor, ¿verdad? Porque conozco el caso de una empresa que producía acá, pero y se iba a llevar la producción acá, a Panamá, perdón, de Costa Rica a Panamá se llevaba la producción y uno de sus grandes clientes, ¿verdad? Era Dos Pinos. Entonces me dice el estudiante, profe, ¿y para nosotros qué pasa con el IVA? Algo así. Y le digo yo, no, y para ustedes el IVA es un gasto porque ya ustedes no están obteniendo la renta desde suelo tico. Ustedes y desde Panamá le están vendiendo una empresa tica. Ustedes no van a recuperar ese IVA, ¿verdad? Y en ese caso estaba negociado. Ok, usted váyase para donde quiera, pero usted me entrega el producto en mi puerta si quiere seguir vendiéndome, ¿verdad? Y en ese caso Dos Pinos tenía poder de negociación con el proveedor.
¿verdad? Y se quitó encima toda esa bronca de importar, Sí, ¿verdad? Entonces sí, ya todo eso también va a ir condicionado por los términos de compra. sí. ¿Verdad? Entonces eso es nada más, Alex, como le dije, y para no hacerlo tan cansado, y ya Es como dejémoslo hasta que, el detallito que tiene nada más el ejercicio. sí, nada más hice énfasis sí, en este detalle, porque si vemos el resto de las transacciones, compró y vendió, Igual que los otros ejercicios, profe. sí. Ah, bueno, y que vea que preguntaba el costo de ventas y nada más que decía que se habían devuelto 500 unidades de las compradas el 20. Ah, hay una evolución igual que en el ejercicio que usted hizo ayer. Correcto. Ok. Entonces eso Pero casi seguro entra. sí, igual yo se los comparto la solución en el archivo que les voy Ah, bueno, a excelente. subir. Excelente, porque entonces así uno lo resuelve por cuenta de uno y luego compara. Correcto. Ok, ok. Perfecto, Alex. Entonces en eso quedamos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Pura vida, entonces buenas noches y Lea. nos vemos el jueves, Buenas profe. noches. Buenas noches.